say hello to all of you. Damos saludos a todos ustedes. Look forward to studying with you this afternoon. Estoy esperando, anticipando el estudio que vamos a tener esta tarde. We'd like this afternoon to study with you about confession. Yo quiero estudiar con ustedes acerca de la confesión. And in particular in the Bible, it's used in two primary ways. Y en particular, en la Biblia se emplea la palabra en dos sentidos. And the Bible talks about confessing Christ La Biblia habla de confesar a Cristo and confessing sin. y también habla de confesar el pecado. Those are two completely different things, obviously. Son dos cosas completamente distintas. And they deserve their own studies. Merecen sus propios estudios. And so today on the chart you see I have underlined confessing sin, and that's what we're going to focus on. Entonces ustedes ven en la pantalla que es subrayado la idea de confesar el pecado, y es de esto que vamos a hablar. And then maybe some other day we'll talk about confessing Christ and the things that means. Quizás algún otro día hablemos de confesar a Cristo y todo lo que está implicado en aquel tema. And so let's start just by understanding the word confession or confess. Entonces vamos a comenzar tratando de entender lo que significa la palabra confesar. On the charts you can see the Greek lettering. I don't even need to pronounce that. Ahí en la pantalla, ahí se ven las letras en la lengua griega y ni voy a pronunciarlo. Whether we're studying an English Bible or a Spanish Bible, it still comes from the Greek word. Si estamos estudiando una Biblia en inglés o una en español, todo viene de la lengua griega. And the definition that I've supplied is the definition of the Greek word. Y la definición que tengo ahí en la pantalla es la definición de la palabra griega. And it simply means to agree with or to acknowledge or declare openly. Y significa sencillamente estar de acuerdo con el reconocer o el declarar en forma abierta. And so we talk about confessing something or admitting something. Entonces cuando hablamos de confesar algo, estamos hablando algo de cómo admitir algo. I can confess that I'm tired. Puedo confesar que estoy cansado. I can also confess that it's hot and humid today. También puedo confesar que hace calor y hay mucha humedad hoy. And as in all of the words in God's word, Tal como es el caso con todas las palabras en la palabra de Dios, God uses very common, ordinary words to convey His ideas and His thoughts. Dios emplea palabras comunes y corrientes para expresar sus pensamientos. And so confess or confession is not a special religious word. Entonces la palabra confesar no es una religiosa. But what makes it special or significant is how God applies and uses it in our lives when we follow Him. Lo que hace que la palabra confesar sea especial es la forma en que Dios la emplea para afectar nuestras vidas. And so again, used in two ways in the New Testament. Entonces ya hemos visto que está empleada la palabra en dos formas en el Nuevo Testamento. In Matthew chapter 10 verse 32, Jesus said that if you confess me before men, I will confess you before the Father in heaven. En Mateo 10:32 dice Jesús: si me confesáis delante de los hombres, os confesaré delante del Padre que está en los cielos. Obviously, that is the idea of confessing Christ. Obviamente es la idea de confesar a Cristo. And it's in that other study we'll learn that's much more than admitting that He exists. Y en el otro estudio que hemos prometido dar, vamos a señalar el hecho que es confesar mucho más que el hecho que existe. And there's many passages in the New Testament that will talk about confessing and confession of Christ. Y hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de confesar a Cristo. There are not so many passages in the New Testament that talk about confession of sin. No hay tantos pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de la confesión del pecado. You see 5 verses listed on the chart. Ustedes ven ahí 5 versículos en la pantalla. And in the English New King James Version, those are the only times confession of sin is used. En la versión en inglés que equivale más o menos a la Valera, son las únicas veces que uno encuentra estas palabras encuentra esta palabra confesión. But that's not because there were not other times where people confessed. No es porque no hubiera habido otras ocasiones en las cuales la gente habría confesado a Cristo. Some passages might say something like they were declaring their deeds.
pecados, en otros textos dice que ellos declararon sus hechos o sus actos. So they were confessing their actions. Estaban confesando sus acciones. So the word can be translated other ways, but these are the few times that we find it used in the New Entonces Testament. la palabra se puede usar en varias formas, pero aquellas son las 5 veces que las encontramos en el Nuevo Testamento. I want to think about, though, the concept and the idea, not just the word and how many times it's used. Pero yo quiero que pensemos en el concepto y en la idea y no solamente en la cantidad de veces que uno la encuentra. So the reading was taken from 1 John chapter 1. La lectura se tomó del primer capítulo de la primera carta de Juan. And the word confess is found there. Y se encuentra la palabra confesar allí. In particular, I've lost it, in verse 9, Y se encuentra especialmente en versículo 9, where John writes, if we confess our sins. donde Juan dice, si confesamos nuestros pecados. But we need to have more in mind as we think about confession than that simple statement, confess sin. Pero debemos tener más en mente, aparte de esta declaración sencilla, confesar pecados. What needs to be happening when we confess sin? ¿Qué debe estar pasando al confesar nosotros los pecados? What's going on in our hearts and our minds? ¿Qué está pasando en nuestros corazones y en nuestras mentes? How is our life affected, or how may other people be affected by a true spiritual confession of sin? ¿Cómo nuestras vidas van a ser afectadas? ¿O cómo las vidas de otros van a ser afectadas por una confesión sincera? I won't read these verses again, but I'd like to refer to these verses in 1 John chapter 1 and 2. No voy a leer otra vez de estos versículos, pero sí quiero hacer referencia a algunos de ellos. You can follow down through, beginning in verse 5. Y usted puede seguir en su propia Biblia, comenzando en versículo 5. God is all light and no darkness. Dios es luz y no hay tinieblas en él. And that refers to the absence of sin and wickedness. Eso se refiere a la ausencia del pecado y de la iniquidad. And if we think that we're with God, but we're walking in darkness, we're just wrong. Si pensamos estar con Dios, sin embargo andamos en tinieblas, estamos muy equivocados. Because He's in the light. And if we want fellowship with Him, we have to be in the light Porque ourselves. Él está en la luz y si queremos tener comunión con Él, tenemos nosotros que estar en la luz. And so in verse 8, He's going to say, let me tell you that again in a different way. En versículo 8 es como si Juan quisiera decir, déjeme decirle esto en otra forma. If we say we have no sin, we are deceiving ourselves, and the truth's not in us. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. So we picture that. Picture yourself standing on any corner, on any afternoon, and thinking to yourself, I have no sin. Entonces imagínese a sí mismo, quizás parado en alguna esquina y piensa, yo no tengo ningún pecado. Maybe we're thinking, I have never sinned. Quizás usted piense, jamás he pecado. Probably that's not what we're thinking. Es probable que no pensemos así. But I've got myself back on track, and I'm good now. Pero ya estoy en el camino, ya estoy bien ahora. Sin's not a problem for me. El pecado ya no es problema para mí. I've got everything where it needs to be. Ya todo tengo en orden. What's the Bible telling me now? Pero ¿qué la Biblia me dice? I'm deceiving Que myself. estoy engañándome a mí mismo. And so an attitude of confidence in the absence of sin and a confidence in personal righteousness is dangerous. Entonces, una actitud que tiene confianza en la ausencia del pecado y en la autojusticia no es correcta. We need to have boldness as Christians and confidence before God. Debemos tener valor como cristianos y confianza al estar delante de Dios. That's coming in 1 John chapter 2 and 3. Esto viene en los capítulos 2 y 3 de Primero de Juan. But first he's telling us where we should not have our confidence. Pero en primer lugar, Juan está diciéndonos donde no debemos poner nuestra confianza. Because I'm not so good. Porque yo no soy tan bueno, I don't
don't have everything in order. Yo no tengo todo en orden. Okay, so don't be so confident in your innocence and righteousness. No tenga entonces tanta confianza en su inocencia y en su justicia. So what should I do when I'm standing on that street corner any given afternoon? Entonces, ¿qué debo hacer al estar en aquella esquina en cualquier tarde? Verse 9 says, if we confess our sins, He's faithful and just to forgive us of our sins and cleanse us from all unrighteousness. Versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. So if you look at verse 9, where is our confidence? Entonces, si usted se fija en versículo 9, ¿dónde está nuestra confianza? Not in the absence of our sin. No en la ausencia de pecados nuestros. Our confidence is in He is faithful to forgive us of our sins. Nuestra confianza se basa en el hecho de que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. So how do I make that happen? ¿Y cómo entonces, qué hago yo para que pase esto? What did verse 9 say? ¿Qué dijo el versículo 9? If we confess. Sí, confesamos. And I think here it's useful to notice he's not saying confess that we are sinners. Y aquí es útil reconocer que no dice solamente que reconozcamos que somos pecadores. We are, and in general we know that everybody sins. Sí somos y reconocemos que por lo general todos pecan. And that's like saying we all have skin and we know it gets dirty. Y es como decir, todos tenemos piel y se ensucia. It says if we confess our sins. Dice, si confesamos nuestros pecados. Not that we are sinners, but the sins themselves. That plural is important. No que somos pecadores, sino confesar los mismos pecados, plural. That demands a consideration of the specific things, deeds, and actions that I've done. Eso requiere el reconocimiento de acciones específicas, de hechos específicos que he hecho. God, I'm a sinner, just forgive me, is cheating. It's easy way out. Dios, soy pecador, me perdona. Esto es como, ese es el camino fácil, es como un atajo. The Lord's going to say, well, what'd you do? Pero el Señor va a decir, ¿qué hiciste? I know you're a sinner. You tell me what you did. Sé que eres pecador, pero ¿qué hiciste? Dime. Now I'm uncomfortable. Ahora estoy incómodo. And that's where we need to be. Y ahí debemos estar incómodos. I think there's a place for confessing that we're sinners and that in general we fail, and I may not even remember every sin. Hay un lugar para confesar que somos pecadores en general y que así somos y que ni quizás conozcamos nuestros pecados. And I'm not even emphasizing that if I forget to name a particular sin, it gets kind of swept under the rug somewhere and I forget about it, that God will bring that back and nail me with it. I'm not sure that's true. Y no estoy hablando del hecho de como si quizás si no me doy cuenta que he pecado y trato entonces de echar este pecado debajo de la alfombra y luego me olvido de que hay pecado y luego Dios va a volver con este pecado y darme con él. No creo que ni estoy seguro si es así el caso. But at the same time, we cannot hide behind the general, oh, I'm human, and everybody makes mistakes, and I'm one of them, and I know I'm no better than anybody else, and that general confession that just lumps me with everybody without taking ownership of my rebellion, my dishonesty, my failures, my selfishness, the things that I know I am and do that I close my eyes to. We can't do that. Sorry. Aún así, I think I get the gist. Aún así, no es suficiente decir, bueno, soy humano igual que todos los demás y todo pecado y todos pecamos, etc., sin aceptar la responsabilidad por mi pecado personal, sin ser como si fuera dueño de mi pecado, reconocerlo y hacer los cambios necesarios para evitarlo en el futuro. So when we read in 1 John chapter 1 and then chapter 2 goes on to talk about how that we need to be obedient to God.
Entonces en capítulo 1 se lee del pecado y todo, pero en capítulo 2 se habla de cómo debemos ser obedientes para con Dios. Is this describing confession as a specific ritual? Está hablando aquí de la confesión como si fuera un ritual. Do you picture a moment where everybody's gathered and there's a procedure? ¿Usted imagina que estamos ahí todos juntos y hay cierto procedimiento que hay que llevar a cabo para que sea aceptado? Is there any kind of schedule or regularity suggested with this? Algo aquí indica cierto horario fijo para la confesión. In 1 John, what we see is a manner of life that comes from a particular kind of heart. Lo que vemos en la primera carta de Juan es vida que viene de un tipo de corazón. And so are we people who think we've got everything okay, or are we people who are concerned about confessing and admitting the specific failures before God? ¿Somos un pueblo que pensamos ya lo hemos alcanzado, tenemos todo bien? ¿O somos un pueblo que vaya pensando siempre en que vamos a confesar cada pecado en forma específica? Look at Romans chapter 7. Fíjese en Romanos capítulo 7. Not on the chart, sorry. No está en la pantalla. I think this is a great text to help us see the matter of confession. Yo creo que ese es un buen texto para entender el asunto de la confesión. The word confession in the New King James is not there. La palabra confesión no se encuentra en la Biblia en inglés, que equivale a la Valera. But probably not in your translation either. Y es probable que no se encuentre tampoco en su traducción. But let's look at the heart that Paul is describing here. Pero vamos a leer del tipo de corazón que Pablo describe aquí. And read with me beginning in chapter 7, verse 12. Lea conmigo en Romanos 7, comenzando en versículo 12. Therefore the law is holy, and the commandment holy, just, and good. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Has then what is good become death to me? Certainly not. But sin, that it might appear sin, was producing death in me through what is good, so that sin through the commandment might become exceedingly sinful. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. The law is not intended to produce death. No es el propósito de la ley producir la muerte. The law is intended to highlight the wickedness of sin. El propósito de la ley es subrayar la iniquidad del pecado. 14. Versículo 14. For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. For what I am doing I do not understand, for what I will to do, that I do not practice. But what I hate, that I do. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. If then I do what I will not to do, I agree with the law that it is good. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. 18. 18. For I know that in me, that is in my flesh, nothing good dwells. For to will is present with me, but how to perform what is good I do not find. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. In verse 22. Versículo 22. For I delight in the law of God according to the inward man. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. The apostle is describing this battle between good and evil that is going on within him. El apóstol está describiendo esta batalla entre el bien y el mal que está pasando dentro de sí mismo. We see Paul as someone who is righteous and holy and good, and yet he describes this struggle in himself. Vemos a Pablo como alguien como un santo,
un hombre bueno y justo, pero aún así vemos esta lucha dentro de sí mismo. This is someone who is very self-aware of this moral struggle, and he's not giving excuses for sin. He's admitting the trouble he has staying out of it. Y es un hombre que reconocía la lucha moral que tenía en él y lo quiere admitir, que tiene una lucha con el pecado dentro de sí mismo. If the apostles felt this way and understood this battle, surely we know that we face the same. Si los apóstoles se sentían así y reconocían esa batalla, sin duda nosotros debemos reconocer que es así en nuestras propias vidas. So far it's all depressing, Hasta este punto todo es depresor, but 24 and 25 helps. pero versículos 24 y 25 ayudan. O wretched man that I am, who will deliver me out of this body of death? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? I thank God through Jesus Christ our Lord. So then, with the mind, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. It's not the end of the discussion here. No es el fin del discurso aquí. In chapter 8, he goes on to say, and so we must be walking according to the Spirit. En capítulo 8 dice que tenemos que andar conforme al Espíritu. And in the Spirit, we can not only know what is right, but do what is right. Y al estar en el Espíritu, no solamente podemos saber lo es correcto, podemos hacerlo. But do we see a heart here that's ready to confess and to open to God and even other men the problem that we have with sin? Pero vemos aquí un corazón humilde que está dispuesto a abrirse para admitir el pecado a Dios y también a los hombres. Without an attitude of humility that allows us to see ourselves as we really are, Sin una actitud de humildad que nos deja vernos a nosotros mismos tales como somos, an attitude of humility that causes us to bow down before God and admit what and who we really are. una actitud de humildad que nos deja postrarnos delante de Dios y admitir quiénes somos, An attitude of humility that is willing to admit this to other people. una actitud de humildad que está dispuesto a admitir esto a otras personas. And so in the book of James, we humble ourselves before God. We draw near to Him, and He will draw near us. Entonces vemos en Santiago la idea de humillarnos delante de Dios, para así poder acercarnos a Él y Él se acerca entonces a nosotros. The apostle is declaring, he's confessing this battle within. El apóstol está declarando, está confesando esta batalla interior. And so we see this attitude that is necessary. If we're going to be in fellowship with God, confession is going to be at the heart of that relationship. Entonces vemos esta actitud. Si queremos tener la comunión con Dios, entonces la confesión tiene que ser una parte de nosotros. Other examples I notice on the chart, Matthew chapter 3 and in Mark as well, Mark chapter 1, those who were baptized by John the Baptist, they came confessing their sins. Otros ejemplos, Mateo 3:6, Marcos 1:5, la gente que iba a ser bautizada por Juan iba confesando sus pecados. This response to God, say, oh, I'm going to do good now, is no good without the open confession to God of what we've been doing wrong. Esta respuesta a Dios, de aquí en adelante voy a hacer lo bueno, no es suficiente si no confesamos nuestros pecados anteriores. Because this response to God demands a repentance, a change of life, which cannot happen until we acknowledge, declare, confess to ourselves first, to God second. Pero esta confesión requiere un cambio de la vida, la cual reconocemos que nosotros debemos hacer primero y a Dios tenemos que reconocer que este cambio es necesario. And so look at Acts chapter 19. Ahora fíjese en Hechos 19. We started the paragraph beginning in verse 17. El párrafo comienza en 17.
And after a miracle where the apostles cast out a demon, Y después de un milagro en el cual los apóstoles echaron fuera a un demonio, and sorcery has now been exposed, y así se han expuesto la brujería. in verse 17, this became known to everybody. El versículo 17 llegó a ser conocido a todo el mundo. Let's read it beginning in 18. Y vamos a comenzar a leer en 18. And many who believed came confessing and telling their deeds. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. And also many of those who had practiced magic brought their books together and burned them in the sight of all. And they counted up the value of them, totaling 50,000 pieces of silver. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. The error of sorcery was exposed. Se fue expuesto el error de la brujería. The people had to admit personal responsibility. They confessed. La gente tuvo que admitir su responsabilidad personal al confesar. They could not pretend, oh, I never really believed that. Ellos no pudieron pretender, jamás creí en eso. I didn't do that very much. No lo hice mucho. They couldn't diminish their participation in this error. Eso no habría como tenido un poco, no habría disminuido de la participación en aquel error. The confession was specific again, confess their deeds. What they did, they told what they did. La confesión era específica, contaron lo que habían hecho. And then the fruit of that was shown in their burning the books. Y se demostró el fruto de la confesión al quemar ellos los libros. Which proved to be a great financial cost. Y eso probó, habría sido un gran sacrificio financiero para ellos. And so again, are we talking about a specific ritual or a practice, or are we talking about something that is a natural part of this turning to the Lord? ¿Estamos hablando aquí de un ritual o estamos hablando de algo natural que procedió del deseo que ellos tenían para servir a Dios? But I'm not diminishing the necessity of actually speaking and aloud and telling the deeds themselves. Pero no quiero tener en poco la importancia de actualmente decir lo que hemos hecho, decir con palabras o admitir con palabras lo que hayamos hecho. You know, it may not be a religious ritual, but my ears need to hear my own confession of sin. Aunque no sea un ritual religioso, mis propios oídos deben oír mi confesión de que he pecado. There is a confirmation of the reality of my own sin. Así hay una confirmación de la realidad del pecado en mi vida. Why would I not say it out loud? Porque no quisiera expresarlo públicamente. Because I don't want anybody else to hear it. Porque no quiero que nadie más lo oiga. And I'm stepping away from the humility that we brought into confession that is real. Si es así el caso, estoy alejándome de la humildad que mencionamos ser tan importante al comenzar el mensaje. Okay, let's move a little bit further quickly here. Okay, sigamos adelante rápidamente. And so, each individual needs to get his heart right before the Lord. Cada individuo debe tener su corazón correcto delante del Señor. In Psalms, in particular, Psalms 32 first and Psalms 51 second, En los Salmos, específicamente, primero en 32 y en 51, we can read this idea of David crying out to God, confessing and admitting and declaring his evil. leemos de David clamando a Dios, admitiendo su mal y confesando su pecado. The words come from deep within his heart, that's obvious. Las palabras salieron desde muy adentro del corazón, es algo obvio. It's genuine and real, Es genuino, es verdadero and it's public. y es público. He wrote it down, Lo escribió and we're still reading it. y todavía lo leemos. Everybody knows what David did. Todo el mundo sabe lo que hizo David. That kind of humility made him who he was and is. Ese tipo de humildad hizo que él fuera quien era. So who looks down on David because now we know all of his bad deeds? ¿Quién ahora menosprecia a David porque sabemos de todos sus malos hechos?
We admire him for his humility and courage. Le admiramos por su humildad y su coraje. And we begin to realize that nothing mattered to him except his relationship with God. Y comenzamos a darnos cuenta que a nada le importaba a él sino su relación con Dios. We ran out of time, so we can't read Psalm 32 and 51, but you should look at that. Ya está saliendo, ya estamos con poco tiempo, entonces no hay tiempo para leer Salmo 32 y 51. Full of confession. Están estos textos llenos de confesión. And so on a practical level also, David is an example of confessing before God. Entonces, en forma práctica, David es un buen ejemplo de lo que es confesar a Dios. But we've got to confess our sins to the people we've sinned against. Pero también debemos confesar a las víctimas de nuestro pecado. In Luke 17 and Matthew 18, there's passages that talk about sinning against a brother. En Lucas 17 y Mateo 18 hay textos que hablan del pecar en contra de un hermano. If you come to worship, si usted viene aquí a adorar a Dios, and you remember your brother has something against you, y usted se acuerda de que su hermano tiene algo en contra de usted, that's an accusation of which I'm guilty. Es una acusación de la cual soy culpable. I need to go back to the brother and be reconciled before I worship. Debo ir al hermano y reconciliarme con él antes de adorar. Can I do that without admitting to him that I've sinned? ¿Puedo hacer eso sin admitirle a él que he pecado? Confession is there. Ahí la confesión está ahí por implicación. And if my brother is in the wrong, y si mi hermano está mal, I need to go talk to him. Debo ir a él y hablar con él. Matthew 18. Mateo 18. And the text says, if he hears you, you've gained a brother. Y el texto dice, si le oye, has ganado a tu hermano. What am I telling him? ¿Qué le estoy diciendo? Brother, you did wrong. Look here. Hermano, hiciste mal, fíjate. And if he hears you, what's that mean? Y se le oye, ¿qué significa? He admits it. Lo admite. You got confession again. Otra vez, confesión. So here's confession of sin to those we have sinned against. Entonces aquí tenemos la confesión del pecado a nuestras víctimas. One final passage before we close. Un texto final antes de terminar. James chapter 5. Santiago capítulo 5. In James chapter 5. En Santiago capítulo 5. There's a description of behaviors that come from the heart. Hay una descripción de comportamiento que viene del corazón. In 13, versículo 13, if you're suffering, you should pray. Si estás afligidos, ora. And if you're happy, you should sing. Si estás feliz, canta. Is that talking about formal worship? Está hablando de la adoración formal. Is that talking about your own life and your own heart? Está hablando de tu propia vida, de tu propio corazón. I think it applies in both, but this indicates everyday life. Yo creo que los principios se aplican a los dos, pero aquí en particular está hablando de la vida cotidiana. If you're sick, si estás vienen y oren por ti. And again, that's as needed. We're not talking about rituals here. Y otras veces eso pasa según la necesidad. No estamos hablando aquí de rituales. In that list of behaviors and attitudes, y entonces tenemos esta lista de comportamiento y de actitudes. We come to verse 16. Y en medio de toda esa lista llegamos a versículo 16. Confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. The effective fervent prayer of a righteous man avails much. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. If you're happy, you sing. Si estás feliz, canta. If you grieve, you need to pray. Si estás triste, ora. If you're sick, call for others and let them pray with you. Si estás enfermo, llama a otros para que oren contigo. If you're guilty of sin, confess your sins to one another and let them and pray together. Y si tienes culpa por el pecado, llame a otros y confiesa a ellos. We're not talking about rituals.
No estamos hablando de rituales. We're talking about behaviors that are a part of everyday living. Estamos hablando del comportamiento que pertenece a la vida cotidiana. The confession is mutual. La confesión es mutua. It's not that there's one person to whom we must confess. No es que haya una sola persona a quien debemos confesar. Confess your sins one to another. That's you to me and me to you, and just mutual. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Estamos hablando, yo confieso a ti, tú confiesas a mí. Estamos hablando de algo mutuo. We do not have an earthly mediator that's better than us to whom we make our confessions. No tenemos un mediador terrenal que es mejor que nosotros a quien debemos hacer las confesiones. 1 Timothy chapter 2 tells us we've got one mediator between us and God, and that's Jesus. Primera Timoteo capítulo 2 dice que hay un solo mediador entre nosotros y Dios, y es Jesucristo. So I don't need your prayers for forgiveness from God. No necesito de tus oraciones para recibir perdón de Dios. So why do I confess to you? Entonces, ¿para qué confesar a ti? Because I'm in trouble. Porque estoy mal, Just like when I'm sick. tal cuando estoy enfermo. I got allergy trouble or a cold. Do I call for the elders of the church? Si tengo alergia o catarro, llamo a los ancianos de la iglesia. Sometimes I'm in bigger trouble than that, and I need help. Pero quizás tenga más problemas y necesito de ayuda. I don't need to confess every failure before God to everyone. No tengo que confesar cada fracaso delante de Dios a todo el mundo. But there's times I'm in trouble and I need help. Pero hay tiempos cuando me encuentro con problemas y debo pedir ayuda. And so then I need to confess my sins to others to receive that help. Not to receive their forgiveness, but to receive the help and their prayer, fervent prayer. Entonces debo confesar mis pecados a otros, no para recibir perdón de ellos, sino para buscar su ayuda. Y así al confesar mis pecados a ellos recibo su ayuda. As we think about doing that, Y al pensar en hacer esto, probably some of the principles we've talked about are going to be tested. quizás algunos de los principios que hemos mencionado van a ser probados. How humble am I? ¿Cuán humilde soy? How badly do I want a relationship with God? ¿Cuánto en verdad quiero una relación con Dios? Those are at the heart of confession. Estamos hablando del eje de la confesión. And I need to be wise enough to admit when I need help from my brothers and sisters in Christ to deal with my own sin. Y debo ser bastante sabio, suficientemente sabio, para saber que necesito mi ayuda de mis hermanos y pedir su ayuda al enfrentar mis pecados. So I'll make a quick comment about public confession of sin. Un breve comentario acerca de la confesión pública del pecado. I don't believe that James chapter 5 is talking about standing in front of the church necessarily. No creo que Santiago capítulo 5 esté hablando de estar de pie frente a toda la iglesia, o al menos necesariamente que esté hablando de esto. But I think that's one way to do that. Pero yo creo que es una forma para hacerlo. Brothers and sisters, Hermanos, I've done terrible things. he hecho cosas terribles. I tell you what they are. Yo les digo lo que son. I know I'm guilty. I need your prayers. I need my prayers. And I need your help to get over this. Soy culpable, necesito sus oraciones, necesito su ayuda para superar todo esto. Absolutely appropriate in some circumstances. Es absolutamente apropiado en ciertas circunstancias. But the Bible's not requiring that. Pero la Biblia no lo requiere. What the Bible requires is a confession of sins to one another that will accomplish what needs to be done. Lo que requiere la Biblia es una confesión mutua los unos a los otros que logre lo que debe ser logrado. So the one another can be as big a circle as is needed to help me in that moment. Cuando decimos los unos a otros, estamos hablando de un círculo que incluye a todos los que me puedan ayudar en ese momento. It could be a brother, or maybe it's two sisters. Puede ser un solo hermano, puede ser dos hermanas. Maybe it's everybody in my family. Quizás en este círculo se encuentren todos los que están en mi familia. And so we see this as a practical thing, just like when you're married, sing songs. Estamos hablando de algo práctico, tal como es el caso. Si estás feliz, que cantes alabanzas. Can you sing by yourself? ¿Puedes cantar solo? And you should. Debe.
It's sometimes better with 2 or 3. A veces suena mejor con 2 o 3. And then when we all gather, that's a wonderful thing Y too. cuando estamos todos juntos es algo maravilloso. And so these are the principles that we see in James chapter 5. Son los principios que vemos en Santiago capítulo 5. Now, if I've sinned in a way that everybody knows what I've done, Entonces, si yo peco de tal forma que todo el mundo sabe lo que he hecho, the communication about that needs to be just as wide as the awareness. la comunicación acerca de ese pecado debe ser tan amplia, o sea, debe llegar a todos los que sepan del pecado. In 1 Corinthians chapter 5, everybody knew, the whole church at Corinth knew about the man that was guilty of adultery. En la primera carta de Pablo a los Corintios capítulo 5, todo el mundo sabía del hombre que había cometido el adulterio. Paul over at Ephesus knew about it too. Pablo allá en Éfeso sabía de eso. In 2 Corinthians, Paul writes to the whole church and says, this man is repentant. Pero en la segunda carta a los Corintios, Pablo escribe a la iglesia y dice a la iglesia que este hombre ya ha arrepentido. All of you need to change your behavior and embrace him now. Todos ustedes deben cambiar su forma de comportarse con él y cambiar su comportamiento para con él. But before they could do that, they would have to know that he was turning from his sins. Pero antes de poder hacer aquello, ellos habrían tenido que saber que él estaba rechazando su pecado. And so when sins have broken relationships, people need to hear that that sin has been acknowledged and turned from. Entonces, cuando el pecado ha roto los lazos entre la gente, entonces todos deben saber de la confesión y del arrepentimiento. And that does not mean I have to stand in front of the whole crowd. Y no significa que tenga que ponerme de pie frente a todo el mundo. But somehow I have to give you the message, all of you the message, I'm turning back to the Lord. Pero de una forma u otra, todos tienen que recibir la comunicación de que he pecado y que estoy confesando el pecado y quiero volver a tener la comunión. And so we do not need to be bound by the traditions in churches. Entonces no tenemos que ser ligados u obligados por las tradiciones en iglesias, But we need to live by the principles that we see in the Word. pero sí debemos vivir por los principios que se encuentran en la palabra. May God help us to be humble and follow Him. Que Dios nos ayude a ser humildes y seguirle a Él. If there would be any this morning that needs to turn back to the Lord in any way, Si hay alguien hoy que quiere volver al Señor de cualquier manera, and if we can help you do that, y si podemos ayudarle a hacerlo, let us know as we sing together. déjenos saber y ahora vamos a cantar.